Cábala. Introducción y definición. Salimos buenos días. ¿Cómo les ha ido? Bueno, estamos en un curso que empezamos hace como 4 años. De primeros trabajamos runas, luego empezamos un curso de tarot, más que el oráculo como camino espiritual. Y en ese curso de tarot empezamos con un curso de numerología que duró más de un año. Después hicimos uno de astrología, ya que el tarot auténtico exige estudiar la numerología, estudiar la astrología. Ahora viene el trabajo de cábala. Realmente el soporte filosófico profundo sería cábala. Más que hablar de tarot, habría que hablar es un curso de cábala. Pero si uno le ofrece a la gente un curso de cábala, téngalo por seguro que la mayoría, son poquitos los que les interesaría. Pero ya en este orden, sí lo vamos a entender. Voy a hacer primero un bosquejo general, ya que esta es casi que la primera clase de lo que vamos a tratar en aproximadamente un año, que más o menos que puede, yo creo que más que menos. Normalmente hay unas preguntas existenciales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Dónde estaba antes de morir? ¿A dónde voy después de que muera? Son preguntas que usted, cuando ya no tiene problemas de supervivencia, porque mientras estamos buscando comida, alojamiento, todo lo de supervivencia, esa necesidad que es primaria absorbe las otras. Pero cuando ya tú has resuelto lo de la supervivencia, empiezan esas preguntas, esas cosas adentro. Sí. Entonces, este curso va a explicar eso, tanto desde la ciencia como desde las ciencias esotéricas y ocultas. Para lo del tarot es una pequeña parte de este viaje, aunque se supone que era el plato fuerte, se supone, pero realmente el tarot está ahí en un caminito en todo eso. Sí, realmente el tarot tiene que ver con 22 senderos que hay de la materia al espíritu. Sí, son unos senderos. Sí. Ese es casi el mapa de la creación desde la cosmogonía hebrea. Sí, se le conoce como el árbol sefirótico. Lo vamos a trabajar, lo vamos a despedazar, a mirar, sí, hasta dónde ha llegado la ciencia, sí, y cómo y de dónde viene todo ese paseo para poder entender. De hecho, para poder entender vamos a ver un poco la cosmogonía, de la cosmogonía oriental. Vamos a tomar como la que a mí más me ha parecido más fácil de entender, que es la cosmogonía china. Cogemos la cosmogonía china asociándolo con la hindú y después cogemos esta que es la de nosotros para poder entender todo eso. Sí. Y ahí vamos a entender qué es la ciencia, por ejemplo. Los científicos en varios cientos de años, este es el mundo físico, han ido de aquí hacia adentro. Esto, aunque se ve hacia afuera, es hacia adentro. Es de aquí hacia adentro, hacia la célula, hacia el átomo, hacia la molécula, hacia el átomo, y de ahí para allá. Es ir hacia allá. Y aquí hay otro viaje que es el del cielo hasta abajo, 2 caminos. Uno de cómo la divinidad hizo la creación, los cosmos, y nos hizo a nosotros. Cómo quedamos atrapados aquí en el mundo de la materia, qué debíamos hacer y el camino de regreso. Sí, de eso se trata esto, lo muestra. Sí. Se ve tanto en la cosmogonía china como en esta que es la cosmogonía occidental. Sí. Entonces, la ciencia escasamente ha podido llegar como a este nivel. Profundizando. Ahí como para que tengan una idea, y eso lo vamos a profundizar más adelante.
equivale a 10 a la menos 16 metros. Eso equivale a un punto y 15 ceros y un 1 de metros. O sea, se ha metido hasta la partícula subatómica, que de ahí para allá no ha pasado. Apenas está en la periferia, la ciencia apenas ha llegado aquí. Y ahí encontró el bosón de Higgs, la partícula de Dios, que lo estudiaremos. ¿Y por qué coincide aquí con Tiperete? Que eso lo estudiaremos. Estoy haciendo un bosqueo general hacia dónde vamos para entender, porque si después llega, ya después se puede perder. Estamos hablando que se ha metido, que pasó la célula, el tejido, la célula, la molécula, el átomo, se metió al vacío cuántico, se metió hasta el protón, hasta el protón, y llegando allá, encontró la partícula subatómica. Ahí está. Y estamos aquí en esta parte. Nos parece mucho, ¿cierto? Pero apenas es la periferia. Mire, es la periferia. Aquí queda el umbral entre el mundo de la materia y el mundo del espíritu. Somos un trío de materia, tercera dimensión. Energía, está cuarta y quinta. Aquí está la tercera. Aquí cogen la cuarta, aquí queda la quinta y de ahí para queda la sexta y séptima. Eso tiene que ver algo cuando hablan del segundo y tercer cielo. No sé a qué se refieren con... ¿Quién habla de eso? ¿Qué? Bueno, eso lo hablan mucho en la iglesia. Cuando uno llega a una dimensión. De pronto puede asociarse, de pronto lo encontraremos ahí, porque aquí son varios niveles del espíritu. Aquí está la sexta, aquí está la séptima. Sí, no sé. Y de aquí para allá todavía hay muchas cosas. Y de aquí para abajo todavía hay muchas cosas. Y camuflado adentro hay otra cosa. Que todo eso lo estudiaremos pues en el lapso de todo. Lo que quiero es que veamos ahora, siendo la energía la cuarta, que es esta, donde está la mente, las emociones, la mente, la energía vital. Sí, y el espíritu, o sea, un trío de materia, energía y conciencia, sí, está en la sexta dimensión, sí, y donde está el íntimo y el gran ser, y el ser espiritual del Padre espiritual. Pero todo eso lo desmenuzaremos. Lo que quiero es como hacer un bosquejo hacia dónde vamos, porque fuera de que vamos a traer la cábala, le vamos a ver hasta dónde ha llegado. La partícula de Higgs está aquí. Todo eso lo explicaré después, por qué es, cuál es la matriz divina de que se viene hablando ahora, cómo se asocia eso con la mente subconsciente. Todo ese cuento lo trabajaremos pues en el curso de todo. ¿Sí? No sabemos en qué momento, porque todo pues tiene un programa. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? La cábala se enfoca en el estudio del árbol sefirótico. Sefirótico o el árbol de la vida. El árbol de la vida o el árbol sefirótico es un mapa de la creación. Y lo vamos a explicar, a pesar de que es un poquito complicado, lo vamos a explicar muy sencillamente para que lo podamos entender. Sí. Buen día. ¿Este árbol es el que pertenece a los judíos o es de los pues de los hebreos sí, pero de la comunidad judía? Claro, porque es que la cosmogonía, o sea, a nosotros nuestra cultura es la occidental. Y la cosmogonía occidental es la judía, de ahí vino el cristianismo, de ahí vino toda la cultura judía y de ahí viene todo el islamismo. Estamos hablando casi que toda Europa, hablo de Europa. Ya lo otro es lo oriental, donde está ya China, India y pues ya todas las culturas asiáticas, pero esas son las dos como principales. Y haremos un paralelismo para entenderlo. Es más difícil porque ellos miran desde el hemisferio derecho, nosotros miramos desde la idea ahora es integrarlo eso, no solo los dos, sino cómo va la ciencia. ¿Cómo va la ciencia ahí? Porque entendiendo esto vamos a entender por qué creamos la realidad, dónde tenemos que ir a crear la realidad, qué tenemos que hacer para eso. Y nuestro próximo paso evolutivo, entendiendo esto, realmente es entender la razón de ser de la existencia, ¿sí? Que ya es muy entendible. La cábala propiamente dicha, hasta antes del siglo V,
O sea, antes del medioevo era totalmente hebrea y hermética y judía. ¿Qué quería decir? Estaba muy encajonado a lo que los rabís hacían. Y los rabís son los sacerdotes judíos, y eran muy herméticos y muy ortodoxos, sí, a como se lo entregaron a Moisés, que lo veremos pues todo, veremos la definición, los antecedentes históricos, la generalidad, para entrar con la cosmogonía y el rayo de la creación y todo eso, hasta entrar a ver el árbol sefirótico, sí, que es la esencia de la cábala, sí, y los senderos, que es lo que más es, o sea, lo que nos interesa, el sendero. ¿Cuáles fueron los senderos que hay ahí para poder llegar? ¿Y cuáles fueron los senderos para crear las cosas? Guillermo, si el pueblo judío ha sido tan trascendental, por decir algo, que todavía sigue siendo, y mire los conflictos de Israel, de Jerusalén, bueno, pero también nosotros hemos estado entendiendo aquí que el concepto de Dios, pues no es ese Dios necesariamente del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, si pensamos que el pueblo judío sí es especial, y si es elegido, ¿fue elegido por quién? Excelente la pregunta, y para empezar me parece importantísimo. Hay que ver otras cosas. Primero, hay que hablar del plan cósmico. Porque la pregunta usted me dice, ¿es quién lo escogió? Sí. Y realmente hay dos pueblos en Pues si realmente sí es escogido o no. Hay dos pueblos en este planeta que son súper especiales. Uno es el pueblo de Israel, y le voy a explicar cómo surgió. Y el otro es el alemán. ¿El alemán? Los alemanes. Precisamente. Los alemanes. La mayoría de los inventos, Heisenberg, Einstein, Jung, Freud, todos los que le han puesto a la humanidad han sido alemanes. O tienen... es que por eso, es que ellos tienen ahí ellos tienen una rama genética muy cercana. Sí, pero quiero hablar de eso. Lo que quiero decir es, y eso del holocausto, eso no fue gratuito. A la gente no le muestran lo que hay detrás. Sí, detrás, y vale de antesala para poder entender lo que vamos a estudiar eso. Hay que hablar del plan cósmico. El plan cósmico es el plan de Dios en el universo para todos los planetas, donde se hace conocer la voluntad de Dios o el plan de Dios en toda la creación. Es un drama que se monta, es el mismo. Quien lo personificó es Jesús. Ahí está, pero lástima que lo montaron en todo un contexto religioso, moral y doctrinario, donde en vez de liberar, que era lo que buscaba antes, lo convirtió en una herramienta de esclavitud, que es lo que lo hizo la iglesia, al servicio de los emperadores, los reyes y toda la clase noble, porque tenían dos herramientas para someter un pueblo. La religión, por las buenas, donde la gente sí, sumisa, y no se atrevía a nada más, sí. Y los que se libera, el ejército. Y ahí estaba la muerte y todas esas cosas, y vinieron la Inquisición, y primero lo que hicieron con Jesús, llévelo donde los religiosos, ellos se encargaron. Si no hubieran podido ellos, ahí hubieran llegado los romanos, ¿sí? Entonces, el cuento es ese. Hay un plan de Dios para toda la creación. La creación es solo para expresar la vida. La vida es la manifestación de Dios en la materia. Y estoy hablando de Dios no como un señor, estoy hablando de una fuerza, una inteligencia, una conciencia que necesitaba o quería, no necesitaba, quería expresarse en los niveles más bajos de la creación. Ya por las preguntas, como pasa con estos cursos, ustedes están pidiendo y yo les suelto todo. El que entendió, entendió, y el que no, sí. No, creemos que ya la humanidad está lista, el cerebro, para entenderlo todo, sí. Entonces, el propósito es que Dios se experimentara, o sea, que esa fuerza se experimentara, y hizo la creación. Pero también hay un plan, hay un camino de donde hizo la creación y un camino de regreso, sí. Entonces, ¿qué pasa? La humanidad en este planeta estaba estancada en un círculo vicioso hace miles de años, sí. ¿Por qué?
por unos conflictos que hay en el cielo. Existe la tercera dimensión y la cuarta dimensión. Somos un fenómeno espacio-tiempo. Espacio es la tercera dimensión, tiempo es la cuarta dimensión y las dimensiones superiores, la cuarta, quinta, sexta, o sea, el mundo emocional, mental y de ahí para arriba. Sí, hasta la séptima dimensión. Entonces, habían dos conflictos. Me va a tocar tocarlo como preámbulo, que a veces es un tema espinoso y largo, pero... Pero si Dios se lo puso en el corazón aquí abajo. ¿Cómo? Si Dios se lo pone en el corazón aquí abajo. Listo, entonces la idea es esta. Voy a hacer solo un abrebocas de dónde viene el asunto, porque la pregunta es muy profunda. Resulta que voy a contar el problema y el conflicto de la tercera dimensión. Cuando hablo de la tercera dimensión es en todos los planetas tercera dimensión de esta galaxia. No nos vamos más allá, que no nos interesa. Sí. Resulta que unos seres muy elevados, sí, querían experimentar la imperfección. Oiga, perfectos querían experimentar la imperfección. Entonces crearon en la galaxia, en dos sectores de la galaxia, uno sector de Orión y otro al otro lado, y consulten la constitución de la galaxia, Vega, sí. Entonces, hicieron dos seres. Unos seres los hicieron con un cerebro reptil y un cerebro intelectual. No le hicieron emociones, no hicieron el segundo cerebro, que era el emocional. Basados básicamente en los instintos primarios, reptilianos, y son su forma, y pueden consultar en interés, son dinosaurianos y reptilianos, sí. Pero muy inteligentes, están superiores en nosotros en capacidad y desarrollo intelectual. Tienen naves cósmicas del tamaño de Canadá a Chile, más naves nodrizas, están en la galaxia mucho antes que el humano galáctico. ¿Cómo? Ah, sí, pero ahí no los muestran pues como reptilianos del todo, pero sí, son. De hecho hay una película en Viaje a las Estrellas, en uno de los 4 temporadas, una que se llama Voyager, donde se van para otro sector de la galaxia, interesante, si algún día la pueden ver, y muestran todo el proceso de mutación cuando venía la evolución humana, y cómo unos, a través del mamífero, desarrollaron al humano, y por el otro lado los reptilianos, cómo se iban mostrando como del reptil toda la mutación, pero con características científicas. Interesante cómo muestran ahí las dos, y cómo se sectorizaron en diferentes sectores de la galaxia. Pero entonces voy a hablar, porque es que en la Biblia habla de una guerra entre Miguel y el dragón. Lo que pasa es que el dragón, ¿qué es? ¿Un reptil? No es un reptil. Sí. ¿Y quién es Miguel? Un humano. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron estos reptilianos, les crearon a propósito, crearon una matriz porque estos seres superiores querían experimentar la imperfección. Sí, eran perfectos, querían experimentar la imperfección. Entonces, montaron a estos seres, montaron la matriz donde estamos, que es aquí abajo, eso lo veremos pues cuando veamos todo esto, donde queda la matriz. Sí, y programaron la matriz como programa usted un juego donde le pedían a la matriz que cada vez que la persona estuviera bien, la tratara de sacar de la comodidad, la metiera en conflictos, sí, que lo enredara cada vez más. Como cuando usted va a la universidad, ¿y qué hace? La universidad, ¿qué hace? El profesor te entrega información, pero a toda hora es poniéndote pruebas. Lo mismo el entrenador, te va poniendo siempre niveles. Eso es esto, eso es el universo. Una universidad de evolución, donde Dios se vino a experimentar todo, ¿sí? Entonces eso quedó en el sector de Orión, ¿sí? Los que no conocen Orión, es ese que usted ve ahí, que los 3 reyes magos, ese es el cinturón de Orión, y ahí queda ahí, lo pueden ver ahí, ahí es donde queda el corazón de ellos. Y en el otro sector, otra raza, pero que hicieron, que ya no tenía cerebro reptiliano. Lo que hace que este cuerpo funcione es el cerebro reptil, el hipotálamo que llaman los científicos, o sea, el corazón, la respiración, la digestión, la sexualidad, todo lo maneja él. Entonces hizo unos seres humanos, se llamaban los humanos galácticos, ya de Sirio, Vega y todos estos de este sector, donde no tenían instinto.
había otra cosa que manejaba esa parte en ellos. Y a ellos les sembró la idea del amor, el servicio, la compasión, todo lo bueno. Y a los reptilianos les metieron un mito. Ustedes son los dueños del mundo, pueden hacer lo que quieran, todo es de ustedes. Sí, Dios los apoya. Sí. Y mientras estuvieron creciendo y evolucionando por millones de años en los dos sectores de la galaxia, sí, ellos no se encontraron y fueron creando sus imperios, sí. Entonces, los unos por la bondad, lo bueno y el amor, los otros por el egoísmo, todo ese tipo, lo animal y lo divino. Ahí están las dos fuerzas. Lo divino era el conflicto, era lo que ellos querían, empezaron, y eso empezó. Cuando se encontraron ya, porque pasaron millones de años, hicieron naves cósmicas, crecieron porque ambos tenían el neocortes. Sí, empezaron los conflictos. Como cuando usted llega a una finca, usted compra una finca, ¿cierto? Y usted llega a la finca y usted cree que eso es suyo porque usted lo compró, usted cree que puede porque usted lo compró. Entonces usted, las abejas las quema, arrieras a perseguirlas, si hay conejos, sí, usted empieza a hacer y deshacer porque usted considera que usted es dueño. ¿Sí me entiende? Así empezaron estos seres reptilianos. Ellos eran los dueños y lo demás es plaga. Entonces el humano era una plaga, como cuando usted llega a una finca que la compra y el humano es una plaga. Sí, así de sencillo. Y eso generó una guerra que ha durado millones de años. Y unas batallas las ganan los reptilianos, otra batalla las ganan los humanos galácticos. Tienen tecnología para desintegrar un planeta en minutos. Eso que han visto en Guerra de las Galaxias, Viaje a las Estrellas, eso es todo literal, real. Sí. O sea que aquí entre nosotros habemos reptilianos. Espérame, que es que el paseo se alarga, por eso era que no quería. Por eso era que iba a hablar de cábala y no quería entrar al tema, porque el tema se vuelve. De hecho, estos temas nunca los tocó en clases. Pero ya que me hicieron entrar al tema, va a tocar tocar al menos el bosquejo para entrar ahí, para poder resolver la cuestión, el por qué todo este plan. Y solo estoy hablando de la guerra de la tercera dimensión. Un experimento que está haciendo Dios para experimentarse en la limitación. ¿Correcto? Esa guerra lleva millones de años, esos se han matado. Como no morimos, porque usted lo matan hoy y mañana vuelve y encarna. Entonces, ¿qué han hecho? Como las cucarachas, tanto nosotros como ellos, porque todos son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios. Es un experimento, ¿correcto? Entonces, ¿qué han hecho? Permítanme que me haga la pregunta. ¿Qué han hecho? Ya matarnos no es el problema, porque volvemos a nacer. ¿Qué han hecho? Nos han puesto implantes. Nos han puesto una serie de chips a nivel de alma, energéticos, para podernos mantener ahí. Estudiense si quieren Cryon. Sobre todo los primeros 3 libros. Todos son buenos. Él explica algunas cosas de los implantes y todo lo que nos han puesto para mantenernos así, esclavizados. ¿Pero quién nos pone el implante? En estas guerras, los reptilianos, ya por ejemplo, que nos han matado, yo lo mato y vuelvo, sí, entonces ¿qué hacen? Para mantenerse, porque es que el otro asunto que no le he dicho, usted come gallinitas, usted cultiva conejos, usted cultiva truchas, ¿cierto? Y es normal, ¿queda claro? Nosotros somos las gallinitas, somos los conejitos y somos los pescaditos de algunos de los reptilianos. Somos comida, los niños desaparecidos, los experimentos con las vacas, todo ese tipo de cosas, y hay un montón de cosas ahí en torno a eso. Hasta los años 50, aquí podía entrar el que quisiera. So, venían, experimentaban, y sí, porque todavía no teníamos nivel de conciencia. Están los seres con conciencia y los seres sin conciencia. Los seres sin conciencia sirven de comida. Lo vamos a explicar aquí, que el universo se mueve por una ley que llama trogo, auto, ego, crático, cósmico, común. Eso lo explicaremos más adelante. Sí. Sí.
Entonces, ¿eso es qué? En español, tragar y ser tragados. Los seres sin conciencia sirven de comida para los seres con conciencia. No se asuste. Esta galaxia está siendo devorada por la galaxia vecina. Que se va a gastar millones de años. Que no estaremos de pronto con este cuerpo aquí, que pronto sí. Pero ¿somos comida o somos comidos? Esa es la cruda realidad. Comemos o nos comemos. La vida se sostiene a sí mismo. Entonces ahí tenemos una idea en torno al vegetarianismo y un montón de cosas que las iremos evacuando sin fanatismo y respeto a todos los... Sí, pero lo iremos... Estoy haciendo un bosqueo de introducción para dónde vamos, porque esto es lo que nos va a explicar, pero en buena hora hicieron la pregunta que da un bosqueo general. Entonces, somos la comida. Véanse la película de Júpiter. Lógico que algunos son comida física y en otros son comidas energéticas. Hay razas que no manejan emociones, entonces ellos provocan esos espectáculos masivos de fútbol, de todo eso. Detrás hacen rituales, sí, de sangre, y ellos se dan un banquete, sí, de emociones oscuras que son las miedo, todo eso, y eso es todo es un cultivo de eso, como usted cultiva truchas, como usted cultiva conejos, como cultiva y normal. Solo que cuando uno es la gallina ya no le gusta. Sí, cuando uno es el pavo, uno ya no le gusta, ¿cierto? Sí. Guillermo, estas son las mismas guerras del IRA. Las guerras del IRA cuentan algunas cositas. La guerra del IRA cuenta algunas cosas, no todo, pero sí. Solo hay que saberlo entender. Este cuento lo cuentan, ¿ustedes vieron los Thundercats? Sí. El ojo de Tondera es el cinturón de Orión. Ese cuento tiene que ver como con todo eso. Los Thundercats, los gatos, si usted encuentra en Egipto, los felinos son dioses. Los egipcios vienen de Sirio. Sí. Entonces, pero bueno, el cuento es demasiado largo. Solo quiero sintetizarlo en el asunto que nos compete aquí y la pregunta que hicieron que introduce pues como al asunto. Entonces, para allá vamos. Es que apenas vinieron, hicieron otra pregunta que se va para largo. Procuro evacuarlo pues como en el resto de la clase. Entonces esa guerra ha durado millones de años y no se ha podido resolver. En la Biblia, en el Apocalipsis, dice que hay una guerra entre Miguel, que es un humano galáctico, y el dragón, que es un reptiliano. Y eso no ha parado. ¿Qué hizo los ancianos de los días? Los ancianos de los días son, de la jerarquía espiritual, el consejo ejecutivo que asesora al patrón. Pues para que me entiendan, sí. Entonces los ancianos de los días, para tratar de resolver ese problema, decidieron, hombre, si el problema está en los cerebros, sí, estos tienen instinto y no tienen emoción, estos tienen emoción y no tienen instinto, ahí está la polaridad, sí, está lo instintivo y lo emocional, los dos conflictos, sí. Entonces, ¿qué dijeron? Pues hagamos un experimento a ver si resolvemos. Llevan millones de años, así se van a pasar millones de años. Sí, estoy hablando de la guerra de la tercera dimensión, la que la Biblia en el Apocalipsis habla de la guerra entre el dragón y el Miguel. Entonces, la jerarquía espiritual decidió, en asociación con la Federación Unida de Planetas, que se trabaja mucho en la película de Star Trek, Viaje a las Estrellas. Ahí hablan mucho, y muchas de las cosas que cuando las vean, bueno que la vean, la presentan mucho en un canal que se llama Sci-Fi, sí, todo eso está conectado. Entonces, ¿cuándo se creó la Federación Galáctica? Para poder entender cómo la jerarquía espiritual, en vista de este problema que no se resolvía y que la última guerra en este sector de la galaxia, este sector de la galaxia es un punto especial, es la esquina el mejor puesto de la esquina de la galaxia, sí, donde convergen otras galaxias. Para moverse interdimensionalmente tienen que moverse por autopistas galácticas. Cada planeta, tengo entendido, tiene 8 autopistas. El problema del Medio Oriente, donde Estados Unidos y Rusia se quieren meter, que le hacen creer a todo el mundo que son terroristas, ellos lo único que hacen es defenderse, sí, es porque se quieren aprovechar en ese sector del Medio Oriente, fue donde vinieron los Anunnakis, donde sucedió todo lo del Antiguo Testamento, es porque allá quedan las autopistas por donde entran los ovnis aquí,
Sí, y lo que quieren son el peaje, ellos son los que quieren eso, tanto Estados Unidos como Rusia, y el problema que tienen es eso, no es el petróleo, y ellos no son terroristas, que han salido grupos como ISIS y otros, Al-Qaeda, por defenderse no han salido y se han vuelto muy belicosos, pero realmente ellos lo único que han hecho es defenderse, porque se les quieren apropiar de todos los secretos que tienen en los museos a nivel arqueológico, donde revela toda la realidad. Sí, y hay un autor que narra todo eso, que es Sitchin Sachari. Ahí tengo 11 libros de él, los pueden consultar si quieren, donde narra arqueológicamente todo este cuento. Entonces ese es el conflicto de eso. Pero le digo que no quería meterme porque yo sé que eso tenía mucha ramificación, pero es para que entiendan cómo entra todo esto aquí y no quede suelto. Eso no lo había pensado, pero en buena hora hicieron la pregunta. Estamos entendiendo el asunto para poder llegar a los alemanes y llegar al pueblo hebreo, y ya después viene lo demás. Bueno, entonces, ¿qué pasa? La Federación Galáctica, en la última guerra que hubo en este sector de la galaxia, hay toda una historia que me gastaría horas para contarle qué pasó hace 35 millones de años en este planeta. Sí, entonces, para poder, aunque la ciencia dice que este planeta apenas tiene 4.5 millones de años. Sí, sí. Y ya hay historias, revelaciones extraterrestres que hablan de que ya habían cosas, que ya habían civilizaciones hace 35 millones de años. Pueden estudiar un libro que se llama Te estás convirtiendo en un ser humano galáctico, y lo tengo en inglés al que le interese. Sí. También hay una historia de cómo llegó ese libro a esta escuela. Sí. Pero bueno, pero les digo, ustedes quisieron y yo les vomito todo lo que tienen. Les vomito no, les entrego todo lo que tienen, sí. Para que ustedes vean. Porque esto tiende a ficción, tiende a fanatismo, entonces por eso es un tema que yo normalmente no toco. Pero si un grupo lo pide, tampoco lo niego. Entonces, la Federación Galáctica, en la última batalla que hubo donde destruyeron toda la civilización, esa batalla sucedió hace 2 millones de años en este sector de la galaxia, por lo que les decía. ¿Por qué en este sector y no en otro? ¿Por qué en esta galaxia y no en otra? Sí, es esto. Entonces, estoy hablando solo de ese conflicto. Entonces, como acabaron con todo, fue necesario de que se unieran los humanos galácticos, crearan una civilización para tratar de sostener la vida del humano, no se extendiera la vida del humano en la galaxia, porque estuvo a punto de extinguirse el humano galáctico debido a la persecución que hacían los reptilianos con mucha tecnología sobre el humano. Y hay otras cosas que pues ahora no me alcanza a tocar, qué trucos tuvieron que hacer, las combinaciones genéticas, el experimento genético de por qué tenemos 22 codones del ADN y apenas nos dejaron 2, todo ese tipo de cosas, pero eso es todo un paseo largo. Entonces por eso crearon la Federación. En vista de esa batalla hubo un contraataque de la Federación Galáctica y reconquistó todo este sector, y hubo una exterminación de reptilianos en este sector, que creo que fue, ¿cómo se diría?, horrenda. A tal punto que pusieron en tate quieto a los reptilianos en este sector. Entonces crearon eso, y hace 1 millón de años empezó la evolución aquí, pues otra vez con unas razas en torno a ese asunto de volver a sostener en este sector al humano galáctico. Entonces fue hace 2 millones de años donde la Federación Galáctica, con los hermanos mayores de los ancianos de los días, decidieron crear una raza. Sí, hace 2 millones de años. Sí, una raza que integrara a los dos, que era el conflicto. Si lo resolvía dentro de uno mismo, sí, entonces se podría resolver el problema afuera. El problema afuera quedó muy en stand-by y nos crearon a nosotros. Ese es el resultado, al humano, que tenemos una parte animal que es el cerebro reptil, que es de los reptilianos. La columna es un reptil, todo nuestro comportamiento es reptiliano, sí. Pero el emocional es de Vega, de los humanos galácticos. Sí. Y ahí tenemos el conflicto, por eso tenemos un diablo aquí, tenemos aquí. Entonces, como era un experimento para resolver el problema, están esperando que se resuelva aquí. Para ese experimento hicieron una convocatoria en todo el universo. Tenían que seleccionar los seres, hablo de almas, espíritus, más evolucionados que voluntariamente quisieran y capacitados venir a hacer esa tarea. Hicieron la convocatoria y todos ustedes se presentaron y ganaron. Somos los humanos que estamos aquí en este momento. Tremendo regalo que nos acabas de dar. No, lo más selecto de la galaxia, del universo. Hubo razas, hubo especies que no pasaron.
Les hablo en lenguaje pues que entendamos aquí nuestro. ¿Sí? Sí. ¿Y qué hicieron? Mandaron su genoma. Mandaron todo su material genético y toda su información ahí. ¿Por qué? Si yo demando porque es que lo hicieron mal hecho ustedes. ¿Por qué? A ver, explíqueme que yo no entiendo. Es un privilegio. Ustedes hablan de demanda y para mí me parece un privilegio estar aquí y más en este tiempo. Por eso es que no encuentra gente, digamos, tan superdotada, por llamarlo así. Como ciertos personajes pues que le aportan aquí al desarrollo de la humanidad. Pero esto todo es un plan, son mismos seres, son seres ya más evolucionados que deciden tomar cuerpo para darle el próximo paso a la evolución. Un Tesla, sí, de estos seres vienen ahí o se camuflan, pero entonces, y de hecho pues, cualquiera de esos podría ser nosotros. Pero si no me distraen mucho puedo terminar el contexto y es necesario terminarlo hoy para poder entender todo, para que podamos hablar después de lo otro. Porque es que si no he hablado todavía de la guerra de la vertical, para poder entrar a lo de Israel y de sí. Estoy hablando solo del conflicto aquí y qué hicieron. Estoy diciendo, lo que pasa es que se emocionaron cuando dije que nosotros fuimos los que ganamos eso. Pero es que como le digo, eso tiene muchas ramas. Resulta que en la galaxia, por el plan de Dios, se generan unas bibliotecas, unos planetas bibliotecas biológicos, donde se archiva todo el conocimiento del universo, a nivel biológico, donde eso está dentro del plan de formación, sí, y esas 12 bibliotecas se conectan en red. Y así es cuando evoluciona la galaxia y evoluciona. Resulta que este planeta, fuera de que estaba ahí que se iba a hacer ese experimento porque estaba en un punto estratégico de la galaxia muy importante y muy costosito. Sí, ahí donde iban a hacer ese experimento de meter un ser que tuviera ese conflicto de la galaxia adentro, entre sus dos cerebros. Sí, decidieron que este también era el 12º biblioteca viviente. 12. Cuando se juntan las 12 en línea, se genera la gran biblioteca viviente. Sí. Hay también revelaciones extraterrestres que habla de todas esas bibliotecas. Hay un libro que llama La Tierra de una canalización. También está para el que lo quiera estudiar. Se los fotocopiamos, lo que quieran. Si quieren pues profundizar en esos temas. Apenas les estoy dando cositas que les han ocultado siempre. Entonces, mire todo lo que estaba convergiendo aquí. Porque los seres que venían aquí tenían que ser seres muy importantes, de alto rango. Lo que pasa es que cuando usted dice, no, es que yo no estoy de acuerdo con eso, es que usted no es el dueño del chuzo, usted es su personalidad y el ego. El que se encargó fue el alma, el ser espiritual que hay ahí, el que peleó por ganarse el cupo para estar aquí. Entonces estamos entendiendo el asunto. Ese era en cuanto a la batalla ahí. La Federación Galáctica creó todo este cuento, creó todo ese asunto para ayudar a resolver ese problema. Hay otro problema que es el de la vertical que llamo yo. ¿Cuál es el problema de la vertical? Otra guerra que hay en el cielo. Dios tiene unos hijos, se llaman Micaeles. El hijo al que representó Jesús en este planeta. Cada Micael o cada hijo de Dios, algún día les hablamos del organigrama. ¿Quieren profundizar en eso? Ahí está el libro de Durantia. Sí, le estoy haciendo una síntesis de toda una evolución, ¿correcto? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dios, el creador, para cada universo puso a un hijo que se encargara de crearlo. Cada hijo, y por ejemplo este universo, está la galaxia, el universo, hay un superuniverso. Cada superuniverso tiene 100.000 universos. Y hay más de 7 superuniversos. Y no sigo para allá para que no nos enredemos. Quiere decir que en nuestro superuniverso hay 100.000 universos como el de nosotros. Ya la ciencia habla de un multiverso, no universo. Sí. Entonces, cada universo es creado por un hijo creador. Ese hijo creador se llama Micael. Ese Micael es el que nosotros conocemos como Jesús el Cristo. Sí, es el que creó este universo. Y él tiene sus hijos, él creó todo.
Algún día les podemos hablar cómo crean todo eso y todo ese tipo de cosas. Sí, lo que pasa es que el tiempo no da para todas estas cosas en un solo momento. Entonces Micael tenía uno de sus hijos más cercanos, se llama Lucifer. Lucifer era el hijo más cercano de él, que le ayudaba a administrar el universo, porque usted es el dueño, pero necesita una serie de gente que le ayude. Ahí están los ancianos de los días, lo que les decía. ¿Qué pasó? Que un día cualquiera se le reveló. Lucifer le dice: ¿sabe qué, parcero? Yo ya no la voy con usted, renuncio y monto mi chuzo aparte. Y empezó a hacer a proliferar en este universo que eso era una mentira, que Dios es mentira, que el amor es una mentira, y está la rebelión de Lucifer. Ahí hay un libro para el que lo quiera estudiar sobre la rebelión de Lucifer, que no se está oxidando de no usarse. Sí. Donde habla, entonces Lucifer generó todo un conflicto, todo eso generó una rebelión que se conoce como la rebelión de Lucifer, sí. Y estoy hablando de la vertical, dimensiones superiores, sí. Entonces está esta guerra y esta otra. Entonces, para fastidiar el plan de Dios, seres de la rebelión de la cuarta dimensión, de las dimensiones superiores, de la vertical, se vinieron a este planeta donde se iba a resolver esos problemas, sí, donde vinieron a resolver ese problema. Entonces se vinieron para acá para que eso fracasara, sí. ¿Por qué? Porque es que vea, el Padre Universal le exige a cada uno de sus hijos creadores: listo, usted me crea el universo, como decir, les voy a poner un ejemplo. Yo soy un multimillonario, tengo un hijo, le digo: ¿sabe qué, hijo? Tengo todo este capital, monte una empresa, pero es mía. Yo se la entrego cuando usted me cumple unos requisitos. El hijo creador hace el universo. Para que pudiera el Padre entregarle de posesión el universo que creó, le tenía que cumplir 7 encarnaciones. Entonces la pongo a nivel de acá. Yo le digo a mi hijo: mónteme una empresa. Usted me la montó y la empresa es exitosa. ¿Quiere que sea suya? Va a ser suya, pero va a hacer 7 tareas las que escoja, de las muchas tareas que hay que hacer en la empresa. Sí, usted escoge y verá el tiempo. ¿Entendieron la idea? El día que usted cumpla todas las tareas, esas 7, yo le entrego la empresa y la empresa es suya. ¿Con qué fin hacer eso? ¿Eh? ¿Con qué fin hacer eso? Muy fácil. Si usted es dueño de una empresa y no sabe la tarea que hace, por ejemplo, un administrador, que no hace un obrero, ¿cómo se vuelven esos trabajadores, esos dueños? Déspotas, incomprensivos, Siempre así. normalmente pasa. ¿Cómo? No, sí, pues yo no pienso que eso sea así. Ah, bueno, está en su derecho de no pensar. Sí. Pero piense o no piense, la cosa es así. Se ve aquí en el mundo físico. Un trabajador que toda la vida lo tuvo, un multimillonario que toda la vida lo tuvo todo. Esa persona no sabe lo que es madrugar a las 3 de la mañana, ir a trabajar con hambre, estar enfermo y trabajando. No, él necesitaba que su hijo experimentara lo que cada uno, o por lo menos 7 de los... Sí. Él pudo haber escogido las más grandes, gerente, administrador, supervisor, sí. Y él ya había cumplido 7 de las 6 encarnaciones que tenía que cumplir. 6 de las 7 que tenía que cumplir. Y tenía un problema grande. Tenía que cumplirle al padre para poder encargarse de su tarea, a la que vino. Y tenía el problema de que sus hijos en la casa le armaron un bochinche, sí. Para resolver ese problema, los ancianos de los días, sus asesores, dijeron: ve, estamos resolviendo este problema allí en aquel sector de la galaxia. Sí, resolvemos el problema, no te preocupes por eso, que nosotros nos encargamos. Y él lo vio. Ah, entonces, ¿qué hizo? Pues voy a hacer mi última encarnación resolviendo los 2 problemas. Resolviendo los 2 problemas. ¿Sí me entiende? Y decidió tomar posesión y encarnación aquí en este planeta. Sí, como un ser humano común y corriente. ¿Sabe qué es lo que nosotros somos? Lo más bajo en la evolución de seres con conciencia. Lo más alto en la evolución de seres sin conciencia. Entre los animales somos lo más alto, pero de los seres que empiezan a evolucionar, que es el propósito de la vida, evolucionar a la conciencia, somos de los más bajos, los más bajos, los más bajos. ¿Sabe qué significaba eso que hizo el duro? Eso significó, les pongo el ejemplo, pues como yo lo entiendo, como que el presidente de Estados Unidos un día
se venga a hacer una investigación a Colombia, se disfrace, sí, y se camufle en uno de los tuburios de la Iguaná y pase inadvertido. ¿Sabe qué significó eso en la galaxia? Paró la revolución de la dimensión superior. Ahí mismo la paró, ¿cómo así? Apenas se enteraron que eso pasó, se quedaron todos en stand-by a ver qué pasaba. Sí. Y él vino a hacer todo el proceso. Él no tenía que morir, como murió. El padre no le exigía eso. Pero con el nuevo ingrediente de que tenía el otro problema con sus hijos, sí. En última instancia el padre le dice que les toca mostrar a sus hijos lo que cada uno tenía que hacer, mostrar como un mapa de lo que tenía que hacer en el camino de regreso hacia el padre. Entonces así iba a conjurar los dos problemas. ¿Vamos entendiendo? ¿O no hemos elevado mucho? No, está bien. Sí, el problema de la vertical con el problema de la horizontal. Todavía está congelado el problema, ahí está. El que tenemos entre reptilianos y humanos galácticos. Y aquí está entre... Y así fue. Él hizo toda su tarea, quedó en stand-by, capturaron a Lucifer, el problema se resolvió, el de la vertical. Hasta donde yo sabía, Lucifer lo tenían que no sabían qué hacer con él. No, eso es otro paseo que nos montó la iglesia. Oiga, no sabían qué hacer. Resultó un libro, lo dice Millo. Millo es un libro que se llama, el libro se llama El sol que mora en la oscuridad, por ahí también lo tenemos, el que le interese. Ese libro es una revelación que mora en las tinieblas. Ese libro es una revelación extraterrestre, no dice extraterrestre, es una canalización, lo dice el mismo autor. Y lo que dice a eso no le cabe a una mente humana normal, sí. Y él dice al final de ese libro, que al fin decidieron desintegrarlo a Lucifer, que no querían hacer eso. Quieren ver, hay una serie que están presentando por Universal, se llama Lucifer. Interesante. Lucifer se está humanizando, me da la impresión que puede estar conectado con eso. En eso ahí usan un puñal divino, y con ese puñal a un ser divino lo pueden matar, con otra cosa no. Y le desintegran su alma, la desaparece. Eso es lo más grave que podría pasar. Porque usted se muere ahora y vuelve y nace. Cualquiera muere y vuelve y nace. Pero hacer eso, y en la película, en estos días mataron a Uriel, lo desencarnan, sí. Entonces, interesante cómo asocian todo eso. Eso sí es una especulación mía. Sí, pero vale que vean esa película que la dan los miércoles. No es de esto, estoy hablando de una película que están presentando de Lucifer, donde se está humanizando. Te estoy diciendo que la vean, que es una película, que es interesante. Estoy hablando cómo en la misma película narran de que un ser divino que no muere, lo pueden desintegrar. ¿Por qué hago esto? Porque vengo hablando que lo último, y lo dice este autor, ahí tienen el libro, sí, donde dice que decidieron que lo desintegraron. Porque hasta donde yo tenía la información, que la tuve más o menos desde el 80, no sabía. Ahí mismo en el libro dicen que queda en stand-by el asunto. No sé. No, según dice según este libro lo desintegraron. Yo pienso que que puede ser humanización, como lo veo en la película. Sí, o sea, pero son especulaciones mías, eso sí. Sí, pero bueno, no quiero irme mucho para allá, solo que ustedes me pusieron a tocar el tema, no quería, por eso era que no quería. Vamos a terminar ya el asunto. Bueno, estamos entendiendo las dos guerras. ¿Saben por qué este planeta es súper especial? Duodécima biblioteca viviente. Los ancianos de los días, lo que no les dije es que para poder conjurar el problema de la vertical, la guerra, de la rebelión de Lucifer, porque el mandato, y ahí está, la proclamación de la rebeldía dice: Dios no es verdad, el amor no es la ley fundamental del universo. O sea, la proclamación de la rebelión de Lucifer era eso. Entonces los ancianos de los días dijeron: pues si el problema es del amor, entonces hagamos un planeta, sí, cuyo función, toda su función sea en base al amor, donde para poder sobrevivir allá sea el amor expresándose. O sea, una vitrina de amor, donde cualquiera pudiera venir y ver. Hombre, si el problema usted no cree, vaya, ahí lo encuentra, mire y verá que sí. Si ven la inteligencia de la solución que dieron los ancianos de los días, mientras
Jesús vino a resolver el problemita aquí, los asesores le estaban haciendo eso. Entonces ahí es cuando él va a hacer la encarnación y dice, pues entonces yo mismo voy allá. Y por eso este planeta, el nacimiento de una célula, una flor, una fruta, siempre es la expresión del amor. Uno no lo ve, es el sacrificio, lo he explicado en cantidades de conferencias de Semana Santa. Todo aquí es la expresión del amor. Usted necesita un taxi, bien, eso es servicio, servicio está. Así te cobren, pero es servicio, una expresión. Aquí no se mueve nada. Comer es por el sacrificio que hacen lo que te comes para que tú vivas. Tu corazón, el sol, todo lo que aquí existe es expresando el amor. Entonces, como ese era el mandato, el problema del conflicto estaba ahí, hicieron esto como vitrina del amor. Entonces, claro, las fuerzas oscuras dijeron, no, fastidiémosles el asunto allá. Por eso se sembraron y aprovechando la ley del libre albedrío, se vinieron aquí y aquí han hecho y deshecho. Sí, han hecho y deshecho, impidiendo que se pudiera resolver el problema de él. Sí, por eso entonces eso ha estado aquí. Pero como el ser humano todavía no había pasado de ser un ser sin conciencia, con conciencia, entonces la jerarquía no podía intervenir. No podía intervenir porque es como mientras los seres no empiecen a activar la conciencia, no para. Cuando el humano vino a dar la nota del 87 al 90 y punta, vino a dar la nota de que mentalmente se conectara una masa crítica, o sea, que empezaran a decir, o sea, uno solo iba despertando, decía, jerarquía, Dios, conciencia cósmica, ayúdenos, pero si era uno, nada, le ayudaban a él ahí como podían en sueñitos y cosas. Pero cuando la masa crítica llegó a poner el grito en el cielo, la masa crítica es un fractal de la distancia de aquí a la Tierra, al Sol. Dicen un fractal, porque el Sol es nuestra fuente de vida más cercana. Dicen que está a 144 millones de kilómetros. Y un fractal de eso es 144.000, un número que lo podíamos trabajar cabalísticamente, pero que realmente es un fractal. ¿Qué es un fractal? Perdón, ¿qué es una masa crítica? Una masa crítica eso se ve por física nuclear. La masa crítica es la cantidad mínima de sustancia o de un proceso que al activarse sea capaz de desencadenar una reacción en cadena. ¿Entienden? O sea, ¿cuántas personas, cuántas cosas mínimas se necesita para que esto se vuelva una reacción en cadena? Esa es la masa crítica. Sí, y se ve con la bomba atómica y la bomba nuclear que hicieron y la bomba de hidrógeno. Sí, la masa crítica. La masa crítica para este planeta es un fractal de la distancia de aquí al Sol. 144.000. Son los 144.000 elegidos de que habla la Biblia en forma simbólica. Sí. Cuando 144.000 seres humanos conecten su cerebro, su palabra, en una intención, esa voz es escuchada, porque genera una reacción en cadena. Eso fue lo que sucedió. Y eso se hizo en la década de los 90. Por eso el apocalipsis y todo se aplazó, vino lo maya, vino todo lo demás, y fue lo que empezó. Todo este cuento para entender de que la jerarquía espiritual, los seres espirituales que gobiernan el universo, el sol y la galaxia, sí, tienen un plan para toda la humanidad en cualquier rincón del universo. Y hay un plan cósmico que es conocer este plan de retorno de Dios, conocer la función de Dios y hacerlo subir. Sí. Entonces, falta contar otra cosita ahí para enredarles más la cabeza. Sí, pero le digo que son muchas las cosas. Y es que en el universo, el propósito de la vida es la conciencia. Y el propósito de la conciencia es conectar con Dios. Eso es todo. Entonces, en el universo están. Todos los planetas tienen el propósito de dar vida. La dan o la dieron. Sí. Entonces existen planetas de primer nivel, planetas sin vida. Planetas de segundo nivel, planetas con vida, pero no humana. Sí. Planetas de tercer nivel, planetas con vida. Vida humana, pero todavía no conocen la ley fundamental del universo, el amor. Sí. Como único hijo de Dios. Y planetas de cuarto nivel,
planetas que tienen vida, vida humana, y ya conocen y se mueven de acuerdo a la ley fundamental del universo. Sí. De esos planetas, de cada 10 planetas, la vida va perfecta. No permite la jerarquía que nada intervenga. De 10, 9, donde todo va derechito. De los 10 dejan uno, se llama planeta experiencial, donde se convierte ese planeta en hacer experimentos y mutaciones y todo ese tipo de cosas para experimentar la vida a otros niveles. ¿Correcto? Resulta que este es un planeta experiencial y está en proceso de transición de tercer nivel a cuarto nivel. Es la evolución que el planeta está dando. Ya hay vida. Ya la vida está tomando conciencia y que se mueve de acuerdo a la ley fundamental del universo. El amor es la ley fundamental del universo y el único hijo de Dios. Siendo Dios la conciencia y la inteligencia cósmica que coordina la creación, en el cual estamos inmersos en él. De pronto lo veremos cuando veamos el absoluto de todo este cuento. Todo eso, mire, ¿por qué hace especial este mundo? Para las fuerzas de la luz y para las fuerzas de la oscuridad. Entonces, por eso vino las fuerzas de la oscuridad y aquí hizo y deshizo hasta los 70. Sí, póngale los 50. Ya de ahí para allá le pusieron el tate quieto, le subieron el nivel de amor al planeta, entonces entran al planeta y no son capaces de soportar. Los coge como perros gusanosos y se enferman, entonces se tienen que ir. Ya no pueden experimentar como experimentaban antes. Todo lo que pasaba ahí. En base a todo este cuento, sí, de acuerdo al plan, la humanidad andaba aquí estancada, porque las fuerzas oscuras hicieron y deshicieron por todo lo que les conté. ¿Saben por qué les tenía que contar todo ese tipo de cosas? Porque pasó lo que pasó en este planeta. Entonces, Micael, para resolver no solo el problema con su padre, sino para resolver el problema con sus hijos aquí, porque todos estos son hijos de él, sí. Desde Lucifer hasta los humanos más, sí, vino y tomó cuerpo aquí, a vivir el proceso del drama cósmico. Pero para eso se necesitaba, en el plan cósmico, se necesitaba empezaron a mirar, la jerarquía empezó a mirar, no había un mierdero aquí, no había de qué hacer un caldo, sí. Eso pasó más o menos unos 6.000 años antes de Cristo. Entonces empezaron a preparar creando una civilización donde se pudiera preparar un pueblo especial, de donde en ese pueblo pudiera salir una persona especial, sí, donde pudiera vivir el drama cósmico. ¿Me están entendiendo? Hombre, el presidente va a venir para acá. Mandan una comitiva, miran seguridad, miran todo ese tipo, el mismo cuento. Entonces fue cuando estuvieron mirando la jerarquía espiritual y ahí fue cuando 6.000 años antes de Cristo hicieron la cuna de la civilización de la evolución en este planeta. ¿Cómo se llaman? La civilización egipcia. Crearon las pirámides, hicieron la cuna de la civilización egipcia, sí. Y ahí entregaron camuflado en sus sacerdotes y toda su doctrina, entregaron camuflado todas las claves para que algún día pudiera servir a entregar el plan. Primera etapa del plan, el plan tenía 4 etapas. Segunda etapa del plan, ya creó la cuna de la civilización donde podía crearse un pueblo escogido. Como miraron a ver, no había, todo contaminado, creencias, doctrinas, materialidad. Dijeron, no hay nada. Cuando no hay, ¿qué le toca hacer a alguien que va a montar algo? Crearlo. Entonces empezaron a mirar y bueno, ¿qué? Entonces por allá vieron a un piadoso brahman. Lo que dominaba la cultura era el brahmanismo. ¿Qué es el cuento? Brahman. El brahmanismo de la cultura hindú. Un piadoso brahman llamado Terak, sí, 2000 años después de crear la civilización egipcia, estamos hablando del año 4000, donde hicieron las pirámides. 6000 empiezan a estudiar, 4000 las crean, cada 2000 años es el proceso. Y en el año 2000 más o menos antes de Cristo, sí, Terak, un piadoso brahman, mire que de ahí viene la palabra Abraham. Un piadoso brahman, más o menos 2000 años antes de Cristo, sí,
ven que es como lo más selecto que hay, lo menos contaminado. Y a partir de él, entonces, la jerarquía espiritual, en un comando de naves espaciales, comandado por alguien que ahora llaman Yahvé o Jehová, y en Cábala nos va a tocar ver de dónde vienen las palabras, pero más adelante, eso es un bosquejo, sí, se encarga, y a ese lo confundimos con Dios, y uno es, por un lado es diablo y por el otro es Dios, eso lo veremos más adelante, sí. Entonces, a este personaje le empiezan a dar sueñito, lo empiezan a preparar para de él empezar a preparar un pueblo. Que 2000 años después el pueblo tuviera el conocimiento y la base y saliera una persona que fuera capaz de hacer lo que había que hacer, recibir esa potencia de ese ser que iba a venir, que era el dueño, que era el creador del universo. ¿Lo estamos entendiendo? Ya vamos entendiendo por qué el pueblo... Sí. Entonces empiezan a preparar el pueblo, empiezan con las primeras... ¿Ese pueblo dónde vivía? Vivía en el desierto. Entonces a él le dicen, usted va a tener una larga familia, todo ese cuento que ya conocemos en la Biblia, que vienen las 12 tribus y todo ese tipo de cosas. Entonces se crea el pueblo. Entonces, a partir de él, el padre de la civilización judía, sí, Abraham, ya sabemos por qué lo empieza. Pero usted cree que decirle en ese tiempo a un pueblo en el desierto, ustedes necesitan bañarse para que no se mueran mucho los niños, o sea, por cuestiones era muy difícil. Primero no había casi agua, entonces queda, pues, más fácil darles un pacto de Dios. ¿Cuál es el primer pacto de Dios a Abraham, al pueblo escogido? El de la circuncisión. El de la circuncisión, ese es el primer pacto. El pacto de alianza con Jehová es el pacto de la circuncisión. Los niños menores les tocaban que hacerles la circuncisión y así se evitaban que esos niños, la mayoría, porque el hombre es el que fecunda, que no se murieran tanto y que el pueblo pudiera crecer. Y así como ese pacto, cerca de 600 leyes se las entregaron a ese pueblo, con un solo propósito. Está en el libro de Levíticos, leyes Levíticos, sí, está el Génesis, Éxodo y Levíticos. Son puras leyes: no comer sangre, no comer carne, mujeres en menstruación, cuidados, sí, no, bueno, 600 leyes. ¿Para qué? Ahí hay todo un tratado de eso también, sí. ¿Para qué? Simplemente para que en 2000 años después hubiera un pueblo muy escogido. Ya vemos por qué empezó a hacer. Con eso se les empezaron a entregar una serie de preparaciones energéticas, biológicas y educativas para hacer un pueblo especial. Sí, y al cabo de 2000 años el pueblo se desviaba y cada 500 años le tocaba volver a mandar a alguien. Entonces estuvo para Abraham en el 1940 a.C. Claro, ya estaba todo perdido, entonces mandan a Moisés en el año 1500 a.C. Y así se vino mandando los profetas porque el pueblo se desviaba. Entonces durante 2000 años y antes de 2000 años se vino preparando. Entonces ese pueblo se preparó para ser un pueblo especial. Y hubo mezclas genéticas con razas extraterrestres que aportaban un poquito a eso, que eso no lo dicen mucho. Por eso estos patriarcas, que hay una historia también ahí interesante que no es muy buena, pero todo eso tiene que ver. Hasta que cuando vino Jesús, ya llegó un ser especial. Para poder soportar lo que había que soportar y entregar lo que había que soportar, un ser humano normal no lo resistiría. Le garantizo que cualquier ser humano, póngame el más atleta, no hubiera llegado a las 12 del día. Nada más con los 100 latigazos lo hubiera desencarnado. O sea, tenía que ser un ser especial. Por eso la concepción de Jesús, ahí tengo mis dudas. Algunos plantean que parte y que el esperma que fecundó a María y es por eso le digo, tengo mi duda, pero el cuento es que era extraterrestre. La fecundación del arcángel Gabriel a María. Eso pues es un cuento que no quiero entrar pues ahorita como a tocar, pero eso dicen, y yo pienso que podría ser cierto, para poder soportar lo que tenía que hacer. ¿Saben por qué entonces es un pueblo muy especial? El vínculo que tiene el pueblo judío con el alemán no lo conozco. La verdad es que esa sí no la conozco. Pero sé que tienen que tener un vínculo muy fuerte porque los hombres que le han aportado el avance a la humanidad son o judíos o alemanes o tienen rasgos. Claro, porque antes los alemanes perseguían a los judíos. Pero eso vino después, pero ellos vivían juntos. Sí.
O sea, eso fue con Hitler, él era conocedor de todo esto. ¿Qué pasó con el pueblo judío? Otra cosita mire, ¿qué dijeron? No, mire. Es que el pueblo judío sabía que era el pueblo especial. Y sabemos que era un pueblo especial. Pero recordemos también, como para agregar ahí un poquito, en el año 70 después de los judíos fueron perseguidos. Y los judíos tenían la característica, igual que nuestros nativos, que cuando se veían acorralados, iban a ser explotados, ellos subían a una montaña, como nuestros nativos, y se tiraban y se suicidaban. Después de la destrucción del templo de Salomón. La segunda. Entonces, sí, la segunda. Ellos se reparten por todo el mundo para poder... Pero también hay una... Y unos pasaron que son los akenazis, pasaron a Alemania y otros pasaron a España. Y otros están aquí y otros están en el norte del mundo. Pero detrás hay algo también. Obviamente, y después en 1949, ya ellos lograron coger el pedacito de la franja de Gaza, o sea, que es casi al occidente de la parte oriental de Asia, que es lo que nosotros conocemos hoy como el país de Israel, el país. Pero ellos son una nación. ¿Nación qué significa? Nación que tiene las mismas características, cultura, religión. Así estén repartidos por el mundo. Pero hay una historia que de pronto no conocen y eso sí lo conocían los alemanes. Como ellos eran un pueblo escogido realmente por Dios, para un propósito de Dios, el asunto de que se torcieron del objetivo, el judaísmo. Sí, por eso les entregaron la cábala. Así como los prepararon en todos los niveles. Yo aquí apenas hice un bosqueo. ¿Qué sucedió con los dirigentes del pueblo judío? Hablo de mucho antes de Jesús. ¿Ellos qué consideraban? Consideraban que ellos eran los dueños del mundo, que eran el pueblo de Dios y el pueblo escogido, y eso era verdad, pero no que eran dueños del mundo. Sí. ¿Cómo? Entonces, ¿qué hicieron? Consideraron de que ellos no necesitaban nación, que ellos eran dueños del mundo, que todo el planeta era de ellos. Entonces crearon lo que se llama los protocolos de los sabios de Sión, que eran 200 sabios. ¿Qué decían los protocolos de los sabios de Sión? Eran 200 sabios que gobernaban el pueblo. Decían, todos los demás nos tienen que servir, tenemos que ser dueños del mundo. Y se apoderaron del mundo bajo el estandarte del dinero. Del dinero, ¿los qué? Y todavía ellos son los creadores. Por eso, es que allá voy. Entonces ellos se apoderaron del mundo. Estoy hablando desde antes de Jesús. Sí. Crearon unos códigos que se llaman los protocolos de los sabios de Sión y a través del dinero se adueñaron de todo el mundo. Las sociedades anónimas son de ellos. Ellos no se mezclan como razas. Hablo de los puros, porque seguro que no faltarán los que... Sí. Y ellos son los que están detrás de los presidentes de todas las naciones del mundo. Dentro de los protocolos de los sabios de Sión tienen un mandato como este: al mejor de los goy, mátalos. Se infiltran en la guerrilla, se infiltran en el gobierno, están en todas partes. Eso lo sabía Hitler. Esos son los que vos llamás, no, Los Illuminatis. Eso del priorato de Sion, no. El priorato de Sion tiene algo que ver pues como con eso. ¿Qué decías? Bueno, entonces, ¿me están entendiendo la idea? Ellos se adueñaron del mundo, ellos se esclavizaron al mundo, ellos tienen al mundo sometido y se perdió la esencia. Hitler sabía eso, pero buscó un camino muy equivocado para acabarlo, sí. Sí ve, hay cosas que la humanidad no conoce, como es este tipo de cosas. Y ellos, como usted mismo lo dice, realmente son los dueños del mundo. Las sociedades anónimas, los clubes más... Todos ellos son... La masonería, ya la periferia, la cáscara de la fruta, sí, del gobierno mundial. Son el control del gobierno mundial. Entonces, la masonería sale de ahí. No, la historia de la masonería es otra. Porque dicen que Simón Bolívar fue masón. Todos los grandes líderes de la humanidad. Lo que pasa es que la historia de la masonería es otra. Pero se la sintetizo facilito. Con el gobierno de la Iglesia Católica en Europa,
a finales del siglo XVIII. Sí, los grandes poderosos dijeron, vamos a crear una nación que se libere de eso. Y montaron, la idea era muy buena. Fueron los esoteristas, los espiritualistas, los gnósticos de Europa, que tenían mucho capital y mucho poder, decidieron venirse a América. Crear una nación que fuera una nación que uniera, que acabara la Iglesia Católica y que uniera al mundo sin fronteras. Por eso se creó Estados Unidos. Sí, y todo el plan, de pronto por ahí lo explicaré en un taller que pienso hablar de eso. Sí, explicaré todo cómo y entonces se crea Estados Unidos con el propósito de combatir el poder religioso de Roma del siglo XVIII. Y todos los sabios científicos y todo eso vinieron aquí. Por eso Estados Unidos se llama Estados Unidos. Estado es de adentro, un estar adentro y unidos. Y iba a ser, ¿pero qué se convirtió? Se convirtió en lo que quería acabar. Sí. Entonces, ¿Y en el billete de dólar? no, ya todo eso es masón. Por eso le digo, de todo eso nada más podríamos dar una conferencia nada más de por qué se creó Estados Unidos, cuál era el propósito y cómo se torció y por qué. Sí. Entonces, ¿estamos entendiendo? ¿Cómo? No, pero igual si te montan a vos en el poder, ojo, igual si te montan en el poder, si nos montan a cualquiera, nos torcemos porque tenemos una naturaleza inferior adentro. Sí, no es sino que usted tenga dinero, belleza, poder, para que si no tiene un trabajo espiritual, lo oscuro que se tuerce. Pero esa es la batalla de la vertical, perdón, de la horizontal. ¿Estamos entendiendo entonces de dónde viene eso? Por eso la cábala tiene sus raíces en el judaísmo y fue entregado por extraterrestres. O sea que lo que iba a hablar hoy lo empiezo a hablar dentro de 8 días, pero la pregunta... Pero... Te dejamos. De Margarita se quedó sin saber qué tan judía y qué tan alemana es. Pero sí estamos entendiendo todo eso. Eso da un preámbulo para entender ya todo esto de lo que está sucediendo y pasando aquí. Sí. Dejemos, yo siempre he dicho, uno a veces se preocupa. Yo hubo una época que a mí me dio depresión. Y que no me da depresión, pero me dio física putería. Yo saber cómo nos han manipulado, lo que juegan con nosotros, tanto aquí como afuera. A mí hubo un momento que si yo estaba mal parado me hubiera suicidado, pues. La verdad. Sí. Ay, esa mente de... esa mente de Margarita. Sí. Oiga. Por eso, ¿por qué les quiero decir eso? No se preocupen por estos dos que entre ellos se chutan la pelota. Sí. Esa es la maravilla de este grupo. Eso es lo mágico de este grupo, eso sí es cierto. Y que el grupo exige y pide unas cosas que yo no tenía pensado hablar de estas cosas. Y mire, el mismo grupo pide cada clase lo que hay que tocar. Lo que quiero decirles es, sí. Se me fue la idea esa de... Se me fue la idea de lo que les quería decir en torno a eso. Sobre la putería y la rabia de que al final... Sí, ¿para qué les quería decir yo eso? Porque no nos preocupemos por las cosas de los grandes, que nos da rabia, sí, porque yo llegué a comprender, hombre, esto está más grande de nosotros, el gobierno de control mundial, quién va a hacerlo, cómo se encarga, con un plan de estos. Si nosotros somos los bebés, un bebé se preocupa quién va a mercar, un bebé se preocupa cómo vamos a conseguir para montarnos en el taxi, un bebé se preocupa cómo vamos a conseguir el arriendo, ¿cierto que no? Déjeselo al papá. Déjenselo a los grandes, es lo que yo digo. Pero ¿cómo evitar ser víctimas? No podemos, es que no podemos evitar. Ve, si mañana, por ahí están sacando ya una cuestión de con la muerte de Stephen Hawking. Eso puede ser plan del mismo enemigo secreto. Que la revelación, que el 18 va a haber invasión extraterrestre, que un montón de cosas están sacando ya por las redes, sí. Vea, si mañana vienen a hacer una invasión, no hay nada que podamos hacer. Si mañana nos quieren exterminar, nos exterminan. Yo confío en que papá me cuida. Es lo que les quiero decir, ¿sí me entiende? Sí. Y yo me preocupo de lo mío como bebé. No más, es lo que les estoy diciendo. Por eso les conté que yo hubo momentos que me daba rabia, que me dio depresión, que yo no... Sí, todo eso metido en la cabeza de uno y no viendo todo esto. Sí. Entonces yo en un momento comprendí. Por eso les estoy diciendo. Vea, si mañana quieren venir a exterminar, no exterminan, ni parte y no vea. O sea que no se preocupen por eso que están saliendo por las redes. Sí. Si mañana que mañana necesitan cosechar como en esa película de Júpiter.
cosechar la humanidad para hacer comida para ellos. Salchichón galáctico. Ahí no hay nada que hacer. Lo que quiero decir es, preocupémonos por hacerlo de nosotros, elevar nuestro nivel de conciencia, crecer y despertar. Sí. Vamos a dejar ahí porque ya la misma gente se fue yendo.